Dina Boluarte tiembla tras fuertes reacciones de la ONU por el caso Caliwarma. Y es así, el escándalo del programa Caliwarma y la intoxicación masiva de menores ha cruzado fronteras y ahora está en la mira de la ONU. Lo que un inicio del gobierno quiso minimizar como un incidente aislado ha sido tomado con total seriedad a nivel internacional. Y es que la ONU no se ha quedado con los brazos cruzados, pues ha señalado directamente a Dina Boluarte como responsable de lo que está ocurriendo, pues ella estaría permitiendo que estos casos de corrupción, negligencia y abandono llegan a niveles tan extremos, al punto de que se necesiten intervención extranjera para que algo se haga al respecto. El mensaje de la ONU fue claro, pues exigieron sanciones inmediatas y drásticas contra los responsables, y entre los principales señalados están nada más y menos que Freddy Hinojosa, actual vocero de Dina Boluarte, un hombre que, en lugar de dar respuestas, ha preferido guardar silencio como si ignorando el problema, este fuera a desaparecer. De esto, la ONU no solo se ha limitado a hacer un llamado de atención, pues fueron tajantes, advirtiendo a Dina Boluarte que no vuelva a repetir estos problemas, porque los niños han sido las víctimas directas de un sistema podrido, sino a todos los funcionarios involucrados en... Se nos consultó sobre el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Entendíamos que tenía que ver con su horizonte temporal. Como comentamos en la locución, recientemente se ha aprobado la política nacional sobre empresas y derechos humanos con un horizonte al 2040, y en ese marco hay una serie de acciones que prevé la política y que lo que busca es eliminar las desigualdades, como se comentó hace un momento. Otra consulta que se nos hizo tiene que ver en torno al tema de la discriminación y de qué manera se está abordando esta. Quisiéramos iniciar respondiendo a esta pregunta en torno a la CONACOT, que es el Consejo Nacional como espacio multisectorial en el que se busca de alguna u otra manera solucionar los temas vinculados a la discriminación. La CONACOT desarrolla sus acciones en torno a los siguientes ejes de trabajo, que son 3. Desarrollo de espacios de coordinación, generación de información y gestión del conocimiento, y atención de casos individuales de discriminación. De tal modo, puede darse cumplimiento a través de estos 3 ejes de acción a el objetivo que se estipula para dicha comisión, que es contribuir a la efectiva vigencia de los derechos a la igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Política del Perú, los tratados sobre derechos humanos en los que el Perú es parte, a fin de coadyuvar con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país y la consolidación de un Estado democrático donde primen los principios del respeto por la dignidad de las personas, así como la convivencia pacífica y libre de toda forma de discriminación. En varias ocasiones ya les he hecho preguntas sobre este particular. Hubo una pregunta sobre la deforestación por la explotación minera ilegal, la región de Madre de Dios. Luego otra pregunta sobre la contaminación por mercurio y el contrabando. También la contaminación por mercurio, sobre la contaminación por mercurio y el contrabando. También la contaminación por mercurio. Las reformas legislativas que, según algunos, favorecen la impunidad. Me he referido a varias leyes concretas que se aprobaron sobre la prescripción penal, la definición de delito organizado, delincuencia, la colaboración eficaz. Son reformas legislativas que preocupan o hacen que nos interroguemos. Quisiera saber qué hace el gobierno para proteger de objetivos. Y luego otras preguntas sobre la falta de reglamentos en minería. Preguntas, una sobre la pobreza multidimensional, que fue mencionada de manera superficial. ¿Podría la delegación citar cuáles son los indicadores utilizados para calcular el índice de pobreza multidimensional por parte del gobierno? Y si este se ajusta al índice de pobreza multidimensional globalmente utilizado también por el sistema de Naciones Unidas. Esto es especialmente relevante para términos de comparabilidad y para fines de cooperación internacional y garantizar una medición adecuada de conformidad con el objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por otro lado, segunda pregunta, la Embajada de Perú en Washington reportó que el 5 de febrero de este año, 340 personas de nacionalidad peruana se encuentran detenidas con orden de deportación y que al menos
343 peruanos se encuentran ante una posible orden de deportación. Asimismo, hay un creciente número de nacionales peruanos deportados que ya están llegando al país y se prevé que este número aumente en el corto y mediano plazo. Y en ese sentido, ¿qué medidas ha puesto en marcha el gobierno con el objeto de recibir y reinsertar a estas personas deportadas a la economía del país? ¿Existe un plan de carrera para docentes? ¿Existen docentes que trabajan en base ad honorem en el país? Por otro lado, me referiré al Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma, orientado a proporcionar un servicio alimentario de calidad a niñas y niños matriculados en instituciones educativas. Se ha denunciado públicamente que su recepción es insuficiente en términos de cantidad y periodicidad, y también que se carecen de nutrientes suficientes en cuanto a los alimentos entregados, y que los niños que reciben estos alimentos no reciben cantidades mínimas de hierro, por ejemplo, en su desayuno. Y el programa ha sido sujeto de casos de corrupción, llegando a situaciones inaceptables, como la provisión de alimentos en estado de descomposición, uso de carne de caballo en vez de carne de res, entrega de vísceras y otros productos enlatados en mal estado, encontrándose hongos, impurezas y en algunos casos hasta heces de roedores. Si bien estamos al tanto de que se está buscando reestructurar y actualizar el programa, es relevante preguntar, y con esto voy a hacer mis últimas preguntas, me reservo el derecho de hacer más preguntas con posterioridad. ¿Qué mecanismos de control y fiscalización en los procesos de compra, manipulación y distribución de estos alimentos ha establecido el Estado? ¿Qué mejoras ha incorporado o prevé incorporar el Estado ante estos casos? ¿Ha identificado el Estado las empresas y proveedores que han proporcionado estos alimentos en el mal estado descrito? ¿Continúa el Estado ocupando contratos con estos proveedores, ya sea como parte de este programa o para otros programas? ¿Qué medidas ha tomado el Estado en la debida rendición de cuentas al respecto por parte de las autoridades estatales para con los beneficiarios? ¿Han sido identificadas y procesadas las personas responsables? Y por último, ¿qué medidas toma el Estado para garantizar que este tipo de situaciones no se repita? Continuaré con preguntas en el sector de seguimiento. Muchas gracias. El Programa Nacional de Alimentación Caliwarma proporciona alimentación a 18 residencias estudiantiles del Minedu, beneficiando a 32.273 estudiantes en la provincia de Condorcanqui. Hay acceso a internet satelital en las áreas rurales de la provincia de Condorcanqui en 26 centros poblados, alcanzando a 42 instituciones públicas. Se contrató a 11 profesionales destinados al Centro de Emergencia Mujer de Condorcanqui y al Servicio de Atención Rural para CENEPA y el Río Santiago. El Ministerio de la Mujer gestionó la suscripción de un convenio con la Municipalidad Provincial de Condorcanqui para garantizar la continuidad del Centro de Emergencia Mujer en esa localidad, o esa región. Se renovaron equipos informáticos y bienes muebles mediante el traslado de 10 laptops, 5 armarios y 16 chalecos, además de otros materiales necesarios para el trabajo de campo. Se realizó 5 asistencias técnicas, tanto presenciales como telemáticas, a los profesionales del SEM de Condorcanqui. Se realizaron 5 asistencias técnicas a profesionales del Servicio de Atención Rural. Se realizó la contratación de 2 profesionales defensores públicos mixtos, de los 2 que se tiene previsto para prestar, a pesar de las dificultades, para cubrir las plazas en la zona. Es decir, superando las dificultades. Se atendió a 100 pobladores nativos en condición de vulnerabilidad que se beneficiaron del servicio de justicia itinerante. Se reportó 93 casos de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes que cuentan con seguimiento legal especializado, nuevamente para evitar la impunidad. Se logró capacitar a 260 personas con destacada participación de mujeres en 5 comunidades nativas del distrito de Cenepa. Se realizó una campaña de sensibilización e información en la institución educativa primaria Yutupis. En Santa María de Nieva se presentó a la mesa técnica multisectorial para abordar la problemática de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la provincia de Condorcanqui. Se programó 3 asistencias técnicas para el funcionamiento de la inasistencia provincial a la concertación de Condorcanqui. Asimismo, el 22 de noviembre del 2024 se aprobó la estrategia multisectorial para la prevención de la violencia sexual que afecta a los niños, niñas y adolescentes. Prevenir para proteger, cuyo objeto es reducir significativamente la prevalencia de la violencia sexual en Condorcanqui. Se programó 3 asistencias técnicas para el funcionamiento de la inasistencia provincial a la concertación de Condorcanqui. Asimismo, el 22 de noviembre del 2024 se aprobó la estrategia multisectorial para la prevención de la violencia sexual que afecta a los niños, niñas y adolescentes. Prevenir para proteger, cuyo objeto es reducir significativamente la prevalencia de la violencia sexual y fortalecer el bienestar integral de nuestras niñas, niños y adolescentes, asegurándoles un entorno más seguro y protector para su desarrollo.
con un horizonte al año 2030. Tengo el conocimiento del comité que el recurso de conclusión anticipada en el ámbito judicial, el cual resulta inimpugnable y no se puede recurrir, es lo que se ha informado, y al respecto estamos en conocimiento de que esta medida se implementa o bien se incentiva constantemente a su uso de manera inducida a personas quechohablantes, quienes sin el debido conocimiento o por limitaciones de idioma terminan acogiéndose a la misma sin conocer las implicancias ni derechos. Al respecto, tengo a bien consultar si el Estado ofrece servicios gratuitos judiciales para que quechua hablantes puedan comprender los procesos de conclusión anticipada. Por otro lado, si se identifican casos como el señalado, ¿existen medidas de nulidad u otros recursos orientados a enmendar estos casos? Y si podía dar más información, si se ofrecen servicios de justicia en quechua en el Estado a fin de que los usuarios tomen decisiones debidamente informadas y en pleno conocimiento. Esta pregunta es extensiva también a los otros idiomas originarios del Perú. Y por último, un momento por favor. La ley 31.498 que impulsa la calidad de los materiales educativos en el Perú permite a los padres y madres influir en el contenido del material escolar. En este sentido, tengo a bien consultar cuál es el grado de incidencia que tienen los padres y madres en la elaboración y ejecución del contenido educativo requerido para estudiantes y qué medida toma el Estado para garantizar que estos tengan acceso a una educación integral basada en evidencia científica. Y como última pregunta, considerando la alta incidencia de embarazos adolescentes en el Perú y la alta presencia de embarazos no deseados, consulto, ¿qué medida prevé el Estado para ofrecer educación sexual integral de calidad a fin de tener una incidencia sobre esta situación? Muchas gracias. Tendremos un poco de estado de emergencia y la limitación del espacio para la sociedad civil. Le preocupa al comité que la práctica actual de declarar repetidamente el estado de emergencia, en ocasiones múltiples, también con relación a protestas sociales, habida cuenta de que estas derogaciones solo debieran invocarse en situaciones realmente excepcionales, según varios informes de la Oficina Alta Comisión de Derechos Humanos. En Perú sigue habiendo disturbios y protestas y la represión violenta de estas, lo cual vulnera, entre otros, su integridad física, psicológica, libertad de reunión y de opinión. Al parecer ha habido graves violaciones de derechos humanos con relación a estas protestas: el derecho a la vida, integridad física, libertad, garantías judiciales, libertad de reunión pacífica, etcétera. Pregunta, ¿qué hacen por reducir o acabar con la violencia contra los manifestantes? Luego hemos oído que muchos peruanos ahora temen ser políticamente activos o participar en movilizaciones sociales por esa atmósfera. ¿Qué les parece? ¿Qué planes tienen? Además, el Estado parte fue criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la práctica de divulgar o criticar a las protestas sociales como actividades terroristas y el discurso de estigma. Hay un informe del 2023 de la Comisión Interamericana. Llamar a alguien terruco o terruca como terrorista es gravísimo en vista de su severa legislación de combate del terrorismo. ¿Qué han previsto para cambiar el tono del discurso en torno a las manifestaciones? Y expliquen su intención en la nueva ley de controlar la financiación de las OSCs, Organizaciones de la Sociedad Civil, y su posible efecto sobre el espacio cívico. 3. Defensores de derechos humanos. Con relación a la intimidación de las manifestaciones sociales, el comité observa la información recibida sobre la difícil situación de defensores de derechos humanos en su país, sobre todo los que defienden los derechos humanos económicos, sociales y culturales, medioambientales, derecho a la tierra, etcétera. Según información que nos han facilitado la sociedad civil y varios mecanismos de derechos humanos de la ONU, se amenaza a la vida y a la familia, se hace peligrar, se persigue y se intimida o impone sanciones sobre los defensores. Y también se les denuncia para embarrarlos en litigios. Hay documentos sobre los actos persistentes de violencia, intentos contra la vida de pueblos indígenas en la defensa de sus derechos. Ha habido un aumento de asesinatos de líderes de la comunidad que protejan sus territorios. Hay muchos relatos de extorsión y delitos en Cajamarca o Cocachacra. Quiero iniciar, justo a propósito de mi introducción, con la consulta referente a la presunta represión violenta por parte del Estado a las personas que son políticamente activas. Ya manifesté el rechazo correspondiente a esta materia y he resaltado que el Estado peruano es un Estado democrático y que su institucionalidad democrática respeta y protege los derechos humanos. En ese sentido, quiero mencionar dar alguna información que es relevante.
Se mencionó que desde la CIDH, desde la Comisión Interamericana, se había manifestado la preocupación referente a las afectaciones que se hubieran podido haber producido sobre afectaciones a personas que hubieran protestado. Hay un informe de la CIDH de septiembre del año pasado, en la que da cuenta de los informes sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en el Perú. Es decir, la propia Comisión Interamericana da cuenta de cómo es que el Estado peruano viene reportando las acciones en la implementación de recomendaciones. El documento es el compendio anual de avances y recomendaciones de medidas de cumplimiento, en su segunda edición, que fue aprobado por la resolución 236 del 24 del 26 de noviembre del año pasado. Se nos hizo una consulta sobre el programa Caliwarma en torno a su funcionamiento. Es pertinente precisar que el programa Caliwarma está pasando por un proceso de rediseño institucional. El nombre actual del programa es Huasimicuna, y lo que ha buscado es garantizar la participación de diversos sectores vinculados al proceso de la alimentación escolar complementaria para garantizar la idoneidad en el uso de los recursos públicos, teniendo como centro a los usuarios. Se nos consultó sobre el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Entendíamos que tenía que ver con su horizonte temporal. Como comentamos en la locución, recientemente se ha aprobado la Política Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos con un horizonte al 2040, y en ese marco hay una serie de acciones que prevé la política y que lo que busca es eliminar las desigualdades, como se comentó hace un momento. Otra consulta que se nos hizo tiene que ver en torno al tema de la discriminación y de qué manera se está abordando esta. Quisiéramos iniciar respondiendo a esta pregunta en torno a la CONACOT, que es el Consejo Nacional como espacio multisectorial en el que se busca de alguna u otra manera solucionar los temas vinculados a la discriminación. La CONACOT desarrolla sus acciones en torno a los siguientes ejes de trabajo, que son 3. Desarrollo de espacios de coordinación, generación de información y gestión del conocimiento, y atención de casos individuales de discriminación. De tal modo, puede darse cumplimiento a través de estos 3 ejes de acción a el objetivo que se estipula para dicha comisión, que es contribuir a la efectiva vigencia de los derechos a la igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Política del Perú, los tratados sobre derechos humanos en los que el Perú es parte, a fin de coadyuvar con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país y la consolidación de un Estado democrático donde primen los principios del respeto por la dignidad de las personas, así como la convivencia pacífica y libre de toda forma de discriminación. Bueno, en varias ocasiones ya les he hecho preguntas sobre este particular. Hubo una pregunta sobre la deforestación por la explotación minera ilegal, la región de Madre de Dios. Luego otra pregunta sobre la contaminación por mercurio y el contrabando. También la contaminación por mercurio, sobre la contaminación por mercurio y el contrabando. También la contaminación por mercurio. Las reformas legislativas que, según algunos, favorecen la impunidad. Me he referido a varias leyes concretas que se aprobaron sobre la prescripción penal, la definición de delito organizado, delincuencia, la colaboración eficaz. Son reformas legislativas que preocupan o hacen que nos interroguemos. Quisiera saber qué hace el gobierno para proteger de objetivos. Y luego otras preguntas sobre la falta de reglamentos en minería. Preguntas, una sobre la pobreza multidimensional, que fue mencionada de manera superficial. ¿Podría la delegación citar cuáles son los indicadores utilizados para calcular el índice de pobreza multidimensional por parte del gobierno? Y si este se ajusta al índice de pobreza multidimensional globalmente utilizado también por el sistema de Naciones Unidas. Esto es especialmente relevante para términos de comparabilidad
y para fines de cooperación internacional y garantizar una medición adecuada de conformidad con el objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por otro lado, segunda pregunta, la Embajada de Perú en Washington reportó que el 5 de febrero de este año 340 personas de nacionalidad peruana se encuentran detenidas con orden de deportación y que al menos 343 peruanos se encuentran ante una posible orden de deportación. Asimismo, hay un creciente número de nacionales peruanos deportados que ya están llegando al país y se prevé que este número aumente en el corto y mediano plazo. Y en ese sentido, ¿qué medidas ha puesto en marcha el gobierno con el objeto de recibir y reinsertar a estas personas deportadas a la economía del país? ¿Existe un plan de carrera para docentes? ¿Existen docentes que trabajan en base ad honorem en el país? Por otro lado, me referiré al Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma, orientado a proporcionar un servicio alimentario de calidad a niñas y niños matriculados en instituciones educativas. Se ha denunciado públicamente que su recepción es insuficiente en términos de cantidad y periodicidad, y también que se carecen de nutrientes suficientes en cuanto a los alimentos entregados, y que los niños que reciben estos alimentos no reciben cantidades mínimas de hierro, por ejemplo, en su desayuno. Y el programa ha sido sujeto de casos de corrupción, llegando a situaciones inaceptables, como la provisión de alimentos en estado de descomposición, uso de carne de caballo en vez de carne de res, entrega de vísceras y otros productos enlatados en mal estado, encontrándose hongos, impurezas y en algunos casos hasta heces de roedores. Si bien estamos al tanto de que se está buscando reestructurar y actualizar el programa, es relevante preguntar, y con esto voy a hacer mis últimas preguntas, me reservo el derecho de hacer más preguntas con posterioridad. ¿Qué mecanismos de control y fiscalización en los procesos de compra, manipulación y distribución de estos alimentos ha establecido el Estado? ¿Qué mejoras ha incorporado o prevé incorporar el Estado ante estos casos? ¿Ha identificado el Estado las empresas y proveedores que han proporcionado estos alimentos en el mal estado descrito? ¿Continúa el Estado ocupando contratos con estos proveedores, ya sea como parte de este programa o para otros programas? ¿Qué medidas ha tomado el Estado en la debida rendición de cuentas al respecto por parte de las autoridades estatales para con los beneficiarios? ¿Han sido identificadas y procesadas las personas responsables? Y por último, ¿qué medidas toma el Estado para garantizar que este tipo de situaciones no se repita? Continuaré con preguntas en el sector de seguimiento. Muchas gracias. El Programa Nacional de Alimentación Caliwarma proporciona alimentación a 18 residencias estudiantiles del Minedu, beneficiando a 32.273 estudiantes en la provincia de Condorcanqui. Hay acceso a internet satelital en las áreas rurales de la provincia de Condorcanqui en 26 centros poblados, alcanzando a 42 instituciones públicas. Se contrató a 11 profesionales destinados al Centro de Emergencia Mujer de Condorcanqui y al Servicio de Atención Rural para CENEPA y el Río Santiago. El Ministerio de la Mujer gestionó la suscripción de un convenio con la Municipalidad Provincial de Condorcanqui para garantizar la continuidad del Centro de Emergencia Mujer en esa localidad, o esa región. Se renovaron equipos informáticos y bienes muebles mediante el traslado de 10 laptops, 5 armarios y 16 chalecos, además de otros materiales necesarios para el trabajo de campo. Se realizó 5 asistencias técnicas, tanto presenciales como telemáticas, a los profesionales del SEM de Condorcanqui. Se realizaron 5 asistencias técnicas a profesionales del Servicio de Atención Rural. Se realizó la contratación de 2 profesionales defensores públicos mixtos, de los 2 que se tiene previsto para prestar, a pesar de las dificultades, para cubrir las plazas en la zona. Es decir, superando las dificultades. Se atendió a 100 pobladores nativos en condición de vulnerabilidad que se beneficiaron del servicio de justicia itinerante. Se reportó 93 casos de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes que cuentan con seguimiento legal especializado, nuevamente para evitar la impunidad. Se logró capacitar a 260 personas con destacada participación de mujeres en 5 comunidades nativas del distrito de CENEPA. Se realizó una campaña de sensibilización e información en la institución educativa primaria Yutupis. En Santa María de Nieva se presentó a la mesa técnica multisectorial para abordar la problemática de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la provincia de Condorcanqui. Se programó 3 asistencias técnicas para el funcionamiento de la inasistencia provincial a la concertación de Condorcanqui. Asimismo, el 22 de noviembre del 2024 se aprobó la estrategia multisectorial para la prevención de la violencia sexual que afecta a los niños, niñas y adolescentes. Prevenir para proteger, cuyo objeto es reducir significativamente la prevalencia de la violencia sexual y fortalecer el bienestar integral de nuestras niñas, niños y adolescentes, asegurándoles un entorno más seguro y protector para su desarrollo, con un horizonte al año 2030. Tengo.
El conocimiento del comité que el recurso de conclusión anticipada en el ámbito judicial, el cual resulta inimpugnable y no se puede recorrer, es lo que se ha informado, y al respecto estamos en conocimiento de que esta medida se implementa o bien se incentiva constantemente a su uso de manera inducida a personas quechohablantes, quienes sin el debido conocimiento o por limitaciones de idioma terminan acogiéndose a la misma sin conocer las implicancias ni derechos. Al respecto, tengo a bien consultar si el Estado ofrece servicios gratuitos judiciales para que quechohablantes puedan comprender los procesos de conclusión anticipada. Por otro lado, si se identifican casos como el señalado, ¿existen medidas de nulidad u otros recursos orientados a enmendar estos casos? Y si podía dar más información, si se ofrecen servicios de justicia en quechua en el Estado a fin de que los usuarios tomen decisiones debidamente informadas y en pleno conocimiento. Esta pregunta es extensiva también a los otros idiomas originarios del Perú. Y por último, un momento por favor. La ley 31.498 que impulsa la calidad de los materiales educativos en el Perú permite a los padres y madres influir en el contenido del material escolar. En este sentido, tengo a bien consultar cuál es el grado de incidencia que tienen los padres y madres en la elaboración y ejecución del contenido educativo requerido para estudiantes y qué medida toma el Estado para garantizar que estos tengan acceso a una educación integral basada en evidencia científica. Y como última pregunta, considerando la alta incidencia de embarazos adolescentes en el Perú y la alta presencia de embarazos no deseados, consulto, ¿qué medida prevé el Estado para ofrecer educación sexual integral de calidad a fin de tener una incidencia sobre esta situación? Muchas gracias. Muchas gracias por ver Perú sin filtro. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a seguir trayéndote más información relevante sobre la política de nuestro país. No te olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos encantaría saber qué piensas de esta noticia. Así que déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Estamos siempre pendientes a tus opiniones. Así que no dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda, la verdad no tiene filtros.